Embarazo adolescente. ¿Nueva moda? Pues ¿qué le parece el tema? Muy polémico. Y siendo las 10 de la mañana con 2 minutos, ya está con nosotros nuestro especialista, el doctor Fernando Figueroa, acompañado por Frank y Miguel. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Juanra. Y bueno, nosotros, como bien dices, vamos a hablar del embarazo en adolescentes, nueva moda. Es algo que nos puede pasar, ¿no? Por supuesto. O sea, nosotros que estamos apenas entrando en la adolescencia. Más o menos, efectivamente. Esto es porque fui muy precoz esta semana. Así es, exactamente. Buenos días. Es un asunto genético. ¿Cómo estás? Buen día, un placer como siempre estar con ustedes. Muchas gracias. Tema muy Cuéntanos. interesante Sí. lo que comentábamos. Tema muy delicado porque de alguna manera plantea, estamos en una generación de adultos jóvenes que son en realidad los herederos de toda la liberación sexual de la década de los 60, 70. Entonces, estamos casi pidiéndoles que sus hijos, los nietos que fueron de sus abuelos o que son de sus abuelos, sean tratados como alguna vez se pensó que debería de ser el trato y la información en relación a las actividades sexuales, el embarazo y demás. Entonces estamos pidiendo prácticamente un imposible. Por supuesto. Es decir, si padres que fueron tratados en el seno de una cierta o de una gran liberación sexual, ahora le pedimos que cuiden a sus propios hijos y que lo hagan como lo hicieron sus padres, los abuelos de estos niños o niñas, pues resulta realmente caótico y contradictorio. ¿Podríamos decir que estos adultos de generación 60, 70 siguen teniendo una mentalidad en cierta forma, el típico eternamente adolescente? Efectivamente, aunque saben, porque a través de la conversación con amigos y amigas de la misma edad, que tienen que comportarse como adultos, como verdaderos adultos, sea lo que eso signifique, entonces empiezan a tener serias contradicciones y empiezan a cometer errores que pueden ser muy graves para sus propios hijos. A ver, Fernando, entonces lo que estás diciendo es que los embarazos en adolescentes son en cierta manera responsabilidad de los padres. Sí, y de alguna manera es por distracción, por una sobreconfianza, porque piensan que ellos, como ellos a su vez, pueden o deben adivinar cuál es el comportamiento saludable o el comportamiento conveniente, y no se atreven a intervenir porque entonces les da la sensación que se están convirtiendo en los propios abuelos. Pero ya en estos tiempos modernos, no sé ustedes qué opinen, yo creo, en mi muy humilde opinión, que ya se embaraza quien quiere, hay información por todos lados, ¿no? Sí, yo también pensaba lo mismo y créeme que después de 20 años de atender a pacientes, esto también pensaba lo mismo y todos los días me encuentro con verdaderas sorpresas. Sí, yo no sé si es falta de información o es falta de información o exceso de información, y entonces llega un momento en que el interesado o la interesada deja, no, ya no quiero saber más, porque entonces resulta que cualquier cosa que yo pretenda hacer con respecto a mi intimidad o a mi sexualidad, tiene que estar guiada por un manual de los buenos comportamientos, de las prácticas convenientes, de las prácticas saludables, de la higiene, del cuidado de las enfermedades infectocontagiosas, y resulta que es todo un problema. Y ahora, ¿cuál es el camino para a estos adolescentes, realmente adolescentes, esta gente de 10, 20 años? ¿Cómo les podemos dar una educación para que realmente vivan su sexualidad y vivan su intimidad de una manera responsable? Creo que lo fundamental es que sus padres se hagan a la idea de que independientemente de cómo fueron educados, la autoridad en ellos existe en tanto que son padres. Y de ahí tiene que partir un cierto sentido común, aunque sea uno de los sentidos más escasos en la mayoría de las ocasiones, y no sé, entrar a escuela para padres, de las cuales hay muchos, impartimos muchos cursos acerca de escuela para padres, en donde precisamente tocamos este punto, cómo hablar con adolescentes que tienen toda la información al alcance de un aparato electrónico, de un botón, de púchele aquí, púchele allá, pero que resulta que tampoco la entienden. Oye, el disponer de información no significa comprenderla. Sí, pero para dejar un poco más claro, porque a mí me das esa información como padre y de repente me quedo de a 6 porque digo, ok, ¿cómo hablo cómo hablo con adolescentes? ¿Qué le digo? ¿No tengas relaciones sexuales? Pues eso como que no es muy válido, ¿no? En lo absoluto, y lo peor es que es lo que se está escuchando. Generará rechazo. Es justamente lo que se está escuchando, que los padres, ante la imposibilidad de manejar, digamos, a la altura de nuestros tiempos, la sexualidad y la intimidad,
prefieren no hablar del tema, y Evadir. entonces evadirlo, y entonces les informan a sus hijos que bueno, que están en libertad de ejercer su sexualidad, pero, y en el pero y los puntos suspensivos aparece una serie de recomendaciones que prácticamente es: consérvate, esto procura ser solo para ti, cuídate de todo mundo, y cuando tengas 40 años probablemente sepas de qué se trata esto. ¿Y la manera correcta cuál sería? ¿Hablar con la verdad? ¿Hablar abiertamente las cosas como son? ¿Cómo entra aquí? Aunque parezca inverosímil, yo no he visto eso. Claro. Que hablar con toda claridad, con toda pulcritud y sinceridad, resuelve las cosas, que funcione. No, yo no vi eso. ¿No? Al contrario, eso parece ser que vulnera a los padres porque les hace perder cierta autoridad, porque llega un momento en que se está hablando de tú a tú en sexualidad, no de padre a hijo, sino de dos amigos que están hablando de algo que no es exactamente Educación sexual. Educación sexual. Y luego, por ejemplo, ya la niña queda embarazada. ¿Cómo abordas eso? Efectivamente. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las alternativas? Así es, independientemente de que se quiera conservar o no el producto, esto queda para el sentido común o la condición económica, social, política, religiosa, lo que ustedes quieran y manden, pero el principal problema está cómo vas a amparar la familia esta situación que se sale de la programación que se tenía para los hijos, que va a alterar la vida tanto de la madre como de la familia, y incluso del que en un momento sea el padre y del producto, y que esto se va a transmitir de generación en generación, y entonces resulta que en lugar de favorecer una mejor educación de generación en generación, solamente se están incrementando los conflictos y problemas. Y entran temas como la adopción, la madre soltera. Efectivamente, y La a través interrupción legal del embarazo, que es un programa. y luego empezamos con toda esta información de televisión y de cine que les hace creer que, bueno, que una madre que no puede tener o que no está en capacidad de dar crianza a su hijo, lo puede dar en adopción, y aquí no pasa nada, y que con el tiempo ese hijo lo va a buscar, y entonces aparecen estas historias rosas que lamentablemente son criminales, Claro, son de en corte las emociones sádico, del adolescente. porque pareciera que todo esto es un negocio, o que se trata de una rutina a partir de un cierto manual que hay que seguir. Tal cosa no existe. Yo creo que lo fundamental es que los padres acepten que tienen la autoridad como padres, que se van a equivocar, y que bueno, esto es algo, es parte del crecimiento y el desarrollo. Y sin duda, no sé si estás de acuerdo con eso, si llega a pasar algo así, ir de la mano de un especialista para que nos ayude a resolver Efectivamente, ese tipo de problemas. siempre es importante recurrir a un especialista que nos pueda orientar y al menos que nos dé, con base en una experiencia amplia, ciertos elementos para tratar de resolver lo más exitoso posible la situación de la que se trata. Pues sin duda, muchas gracias por Al estar contrario, con como nosotros, siempre, nos Qué vemos el complicado próximo tema, martes. ¿no? Exactamente. Hablar con cierta autoridad, pero de igual a igual, con confianza, con tus hijos acerca de la sexualidad. Un tema que podemos seguirlo platicando otros Durante indefinidamente, sí. Tremendo. Será un programa que nunca se acabará. Y antes de despedirnos, permíteme comentarles acerca de este programa. Protégete y úsalo. El gobierno de la ciudad te informa. La Secretaría de Salud cuenta con la campaña Úsalo, que brinda información sobre el uso de los métodos anticonceptivos a los jóvenes capitalinos. Si tienes dudas sobre tu sexualidad o dónde obtener preservativos de forma gratuita, entra en www.usalo.df.gov.mx, www.usalo.df.gov.mx. Infórmate, que el conocimiento es poder. Así es. Exactamente.